¿Se acuerdan? Las trade unions. Entonces, estos temas están en el programa, ¿sí? Pero esto marca la evolución, ¿se acuerdan, no? Desde una cuestión meramente económica, después el cartismo con reivindicaciones políticas. Nadie me reclamó el texto de cartismo. No, pasó la semana. Bueno, está bien, lo mando esta semana, pero la próxima me lo reclaman ustedes, ¿sí? El texto de Himmelfarb sobre cartismo, ¿sí? Lo mando esta semana por correo electrónico, pero ustedes me tienen que hacer acordar a mí, ¿sí? Bueno, no, en serio, porque si no yo me olvido, me acordé ahora, ¿sí? Pero lo de cartismo no está muy presente en los textos y por ahí ustedes quieren reforzar, ¿sí? Porque a veces suele saltar esta cuestión. Yo dije que busquen información extra, bueno, busquen información extra entonces, y si no les mando el texto sobre cartismo también para que tengan a mano. El profe Daniel Giorgetti creo que dijo eso, pero bueno, no importa. Cartismo, ¿no? Derechos políticos. Pero a mediados del siglo XIX salta un tipo medio así, loquito, ¿sí? Dice, muchachos, no va por acá, ¿sí? Va por otro lado, ¿sí? La cosa. Hay que formar partidos políticos porque la cosa no tiene que ver con la cuestión nacional necesariamente, es una lucha de clases. Y por lo tanto, el proletariado, este sujeto que definimos en la clase pasada con una compañera acá que tenía bastante conocimiento de marxismo, que hablaba sobre aquellos que solamente tienen su fuerza de trabajo para vender en el mercado. Bueno, Marx, este sujeto que escribe el manifiesto comunista, dice: proletarios del mundo, unidos, formen un partido político, hay que pasar de la acción política, ¿sí? Y hay que vencer, digamos, el proletariado tiene que tomar el poder, ¿sí? Primera internacional, los socialismos se encuentran para, digamos, consensar una acción de clase, ¿sí? Hay diferencias entre quiénes. No se me cortó internet, ¿eh? ¿Entre quiénes? Los anarquistas y los socialistas. Muy bien. ¿Y quiénes son los referentes? Bakunin y Marx. Muy bien, vamos bien. Empiecen a retener estas cosas para no llegar al último día, ¿sí? Porque además, cuando veamos movimiento obrero argentino, esto va a ser importante. Saber que es un socialista, que es un anarquista, ¿sí? Saber las posiciones, los reformistas, esto es importante, ¿sí? Esta acumulación de conocimientos les va a servir para ir ampliando el campo de información que ustedes van teniendo. Esta confrontación se traslada al nivel de la organización de la Primera Internacional, hay luchas de egos, vimos en las cartas, ¿no? Vimos varias cosas de estas. Estoy haciendo un repaso sobre todo porque hay gente que no estuvo, ¿sí? Si voy muy rápido, después me avisan, en este momento es un repaso y corresponde que haya sido rápido. Se inició de la Primera Internacional y después viene una Segunda Internacional, ya no estaba Marx vivo, estaba Engels, ¿sí? Pero acá hay partidos políticos nacionales organizados, digamos, partidos políticos obreros a nivel nacional que tienen mucho peso. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo paradigmático del Partido Obrero Socialista? ¿Sí? ¿Cuál es el Partido Obrero? La socialdemocracia alemana, el Partido Socialdemócrata Alemán, el partido más grande, ¿sí?, del socialismo en este momento, que empieza a cobrar mucha fuerza y que tiene muchos de los principales exponentes que van a debatir las posiciones teóricas de la Segunda Internacional. ¿Cuál es el problema principal de la Segunda Internacional? Porque es importante para la clase de hoy. Y yo les dije... Y yo les dije el otro día, este es el principal problema, lo remarcaron ustedes. ¿Cuál es el principal problema? El imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Bueno, recalculamos. ¿Se acuerdan que les dije? Ojo con confundir contexto con el problema nodular de la Segunda Internacional. ¿Está bien lo que decís? Hay problemas con el imperialismo y hay problemas con la Primera Guerra Mundial. Pero si enganchan por ese lado, ¿sí?, están perdiendo el foco principal de la Segunda Internacional. Hay un debate.
Puede Sí. ser que sea si eran revolucionistas o Los reformistas. moderados. No entiendo la palabra exacta, no quiero leerla. Lenin que quería la revolución y los otros que no querían ir a la revolución. Ese fue el problema central. Muy bien. Está bien, pero no tan bien, diría un conductor, ¿sí? Revolucionarios y reformistas, ¿sí? Pero ¿qué está pasando ahí? No se queden solamente con, digamos, las etiquetas. Tienen que saber cuál es la discusión. Que tienen dos concepciones distintas de cómo abordar la toma del poder. Ahí vamos afinando muchísimo más el lápiz y me va gustando más. Pero, a ver, ¿por qué pregunto esto? Porque ustedes en esto acá hay una clave de interpretación de los temas y de los textos. Se dan cuenta que cuando lleguemos a la solución del tema van a decir, claro, era fácil, pero cuando lo tienen que describir ustedes, arrancan por un lado, arrancan por el otro, ¿sí? Y esta es una clave importante para cuando tengan que escribir en respuesta a una consigna, ¿sí? La pregunta acá fue precisa. ¿Cuál es el principal problema, digamos, teórico, si se quiere, o en la Segunda Internacional? ¿Sí? Y empezamos... Perdón. Perdón, ojo, lo digo ahora porque estamos en clase, debatiendo. Esto no es, digamos, no estoy evaluando, sino estamos pensando juntos. Yo ya lo sé porque lo estudié, obviamente, ¿sí? Pero quiero que ustedes vayan entrando en los temas de esta manera, ¿sí? Bien. Bueno, se cortó. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Te escuchan? ¿Estamos todos de nuevo? ¿Se escuchan? Perfecto. Primer corte de la noche. Retomamos. ¿Están todos y todas? Listo, retomamos. Bueno, ¿cuál es entonces el problema de la Segunda Internacional? ¿Puede ser la divergencia que había entre ir a través de partidos políticos o a través de la lucha tal como la proclamaba Marx? Claro, Marx había dicho la lucha va por acá, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Materialismo histórico, un pensamiento científico, digamos, aplicado a la lucha política, ¿sí? Se ve la historia como un proceso y en este proceso lo que deviene ahora es la revolución en manos del proletariado, la dictadura del proletariado para hacer el comunismo, ¿sí? Esa fue la fórmula de Marx, lo que planteó Marx, ¿sí? Ahora, frente a una nueva coyuntura, ¿qué sucede? Todos piensan que hay que encarar la revolución. ¿Y por qué no? Había un sector que decía que tenía que ir acompañado de la burguesía. Claro, habían sectores que estaban con la discusión sobre ir por una revolución o aceptar como una especie de reforma de lo que ya existía. Entonces la lucha era de estos dos lados, de o ser reformistas o ser revolucionarios, y estaban dentro de un contexto en que se estaba formando la guerra. Muy bien, muy bien. Hay algunos, los revolucionarios dicen, hay que ir por la unidad de la lucha de los proletariados y hay que provocar la revolución en los países, ¿sí? Y unificar la lucha del proletariado a nivel internacional. Porque hay que generar ya mismo un nuevo orden social, ¿sí? Hay que ir a buscar, hay que caminar hacia el comunismo, ¿sí? Y están los otros que dicen, pará, no era, digamos, por ahí Marx se apresuró un poco y con el partido, mirá el partido que armamos. Obviamente esto lo de siempre, ¿no? Yo lo digo así para charlar entre nosotros. Mirá el partido que armamos, dicen, por ejemplo, la socialdemocracia alemana, mirá lo que estamos logrando. Por ahí podemos alcanzar mejoras para el proletariado y para los trabajadores, participando en el Parlamento, generando una mayor adhesión de los trabajadores al partido, y así poco a poco vamos a tomar el poder. ¿Sí? Estas son, digamos, las vías. Y otros dicen, por más que ustedes quieran participar del Parlamento y de estos estados y de estas propuestas burguesas, ¿sí? Tarde o temprano van a ceder frente, digamos, a la lógica
de la burguesía que domina este Estado. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, no? De un lado Lenin, Rosa Luxemburgo, y del otro lado Bernstein. Bernstein. Y en el medio de una posición el centrista, ¿quién es? Cauchy. Muy bien, que dice, en caso de guerra se puede participar, digamos, de un parlamento y un gobierno burgués, que casi es lo mismo que decir, bueno, le acerca mucho a la posición reformista. Es importantísimo esto, porque es importante para comprender qué pasa ahora también con la Revolución Rusa. Fracasa, digamos, lo de los fracasos vamos a verlo después, los fracasos de los éxitos. Esto tiene un desenlace con la llegada de la Primera Guerra Mundial, como decía la compañera también. El imperialismo es el contexto en el que se da esto, ¿sí? La disputa de las grandes burguesías por el territorio, por los territorios, por los recursos a nivel mundial. Y la Primera Guerra Mundial es una guerra que confronta a los imperios, confronta a las grandes burguesías nacionales. ¿Y quiénes van a la guerra? Los trabajadores, ¿sí? Esto es un gran problema. Finalmente todas estas discusiones terminan en que se aprueban los créditos de guerra, inclusive con los votos de los partidos obreros. El alemán, el francés, muy gran, digamos, esto sí es un gran fracaso para la organización obrera. Y bueno, frente a este escenario pesimista, surge un proceso que nadie esperaba del todo, ¿sí? Que tiene que ver con concretar una revolución socialista en un país y llevarla adelante y que sea exitosa, como fue la Revolución Rusa, ¿sí? Ahora, ¿era Rusia el país donde se esperaba que sucediera una revolución? No, porque según Marx eran el proletariado quien iba a hacer la revolución y acá fueron básicamente los campesinos. Muy bien esa respuesta, está muy bien, ¿sí? Porque hay que analizar los sujetos que componen a la sociedad, y la sociedad rusa, si bien estaba en un proceso de industrialización desde el Estado hacia fines del siglo XIX, encarado por el zarismo, ¿sí? Era una sociedad que en gran parte se componía de un campesinado en un territorio muy extenso, disperso, si se quiere también, ¿sí? Un campesinado empobrecido, pero las masas eran, digamos, en gran parte campesinas, ¿sí? Y no estaban, digamos, Marx decía, ¿no?, en esta cuestión de la evolución de la sociedad hacia la sociedad socialista. El desarrollo del capitalismo engendra las propias contradicciones y el proletariado, a partir de esas contradicciones, va a luchar por tomar el poder, ¿sí? Bueno, acá esa sociedad capitalista no estaba plenamente desarrollada. Y el proletariado, digamos, difícilmente puede alcanzar ese nivel de conciencia que Marx le iba a ligar a la relación capitalista, ¿sí? No estaban del todo desarrolladas esas relaciones capitalistas, con un campesinado tan masificado en el territorio ruso. Bueno, finalmente se da acá, porque hay otro tipo de contradicciones, ¿sí? En 1905 hay un primer proceso. Yo voy a hacer, esto lo tienen en el texto, no quiero dar una clase teórica. Vamos a ir después a las preguntas que tenían. Ustedes vieron, en 1905 hay un primer proceso de revueltas populares, hay una situación de el pueblo en el zarismo quedaba marginado no solo de la participación política, sino de cualquier beneficio económico y social, ¿sí? Esto empieza a hacer mella y va a hacer mella hacia el proceso revolucionario del 17 también, ¿sí? En 1905 hay una primera revolución, un ensayo revolucionario que plantea una apertura política, si se quiere, ¿sí? Y un primer proceso de organización en la sociedad. ¿Cuáles son los resultados de este proceso revolucionario para la sociedad en materia política? El zar continúa. ¿Se crea un parlamento, la Duma? La Duma por un lado. ¿Quiénes van a entrar en la Duma? Muy bien, Luis, ahí aportando también el Soviet. La Duma y el Soviet son dos elementos de organización política que surgen en 1905 y son importantes los también, ¿sí? La Duma como la representación institucional, ¿sí?, de distintos sectores políticos que claramente no van a estar ahí representados el proletariado ni los sectores
campesinos más retrasados, sino que están los sectores burgueses, intelectuales, liberales van a estar representados en la Duma, y el Soviet. ¿Y qué es un Soviet? Consejos obreros, consejos de trabajadores. ¿Y qué es un consejo obrero de trabajador? Vamos a deconstruir estos conceptos. Representantes obreros, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué lógica tiene un soviet? Es como una asamblea, dice Tatiana, y nos vamos acercando muy bien. Que todos tienen voto, es voto directo. Cada uno cuenta por su voto, no es como la Duma que supuestamente representaría a la sociedad. Claro, pero en esta asamblea, sí, hay participación directa, pero hay delegados. Esos delegados tienen una representación directa. Y esa representación es revocable, tienen que rendir cuentas. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí, en términos políticos? Hay como una especie de democracia. Muy bien. ¿Quién te dijo, Martina? Sí. La democracia que nosotros conocemos es una democracia representativa y excesivamente indirecta. Acá es una democracia más horizontal, más directa, ¿sí? Mucho más transparente en cuanto a a los mandatos populares desde abajo que se trasladan hacia, quienes están al frente de un órgano político. ¿Sí? Los delegados que van ahí tienen que cumplir con el mandato que las bases les otorgan. Esto es importante también. Debería funcionar este tipo de democracia en un montón de instancias. Por ejemplo, los gremios. Por ejemplo, los sindicatos. ¿Sí? No digo que los sindicatos tengan que ser soviets, pero digo, la lógica de la democracia, ¿sí? Se entiende, ¿no? Desde las bases hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Queda por un lado la Duma, ¿sí? y el zarismo, y por otro lado los soviets, esta incipiente organización de soldados, campesinos. Es importante esto, ¿sí? Frente a la imposibilidad de actuar institucionalmente, la sociedad se organiza, ¿sí? Pero esta Duma, esta apertura de 1905, hay motivos por los cuales se da esta revolución, la guerra de Rusia con Japón. Esto no lo voy a mencionar, lo pueden buscar en cualquier video, ¿sí? Acá hay un detonante importante, luego de esta revolución de 1905, que es la Primera Guerra Mundial. Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Y quiénes van a la guerra? Esos campesinos pobres, esos trabajadores, esos soldados empobrecidos, ¿sí? Van al frente. Se dan Sí. cuenta que son ajenos a esa guerra. Bueno, es un proceso. Se dan cuenta, acá está el nacionalismo, por un lado, la idea del cuidado de la patria y de los límites de la patria, pero al mismo tiempo son campesinos. Los hombres, en esta estructura familiar, estoy hablando, pongan, si tenemos la idea patriarcal del campesinado del siglo XIX. Los hombres van a la guerra, las unidades productivas del campesinado quedan desarticuladas, se empobrecen las familias de los soldados y los soldados van a la guerra y mueren. Es traumático en varios sentidos esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el gobierno no da respuesta tampoco al empobrecimiento de estos sectores populares. ¿Sí? Así llegamos, y al mismo tiempo es bastante represivo de cualquier expresión disidente en la sociedad, ¿no? Así llegamos a la Revolución de Febrero del 17. Esto es importante, esto como un antecedente, ¿sí? ¿Qué se reclama en la Revolución de Febrero del 17? La Revolución Rusa es algo que tienen que tener en cuenta la Revolución Rusa, que es un proceso gradual. ¿Por qué vemos Revolución Rusa como un proceso, acá es importante que ustedes vean que no son cuestiones mágicas, que viene Lenin y baja, ¿no? Como en las películas, con una ametralladora y los liquida a todos y declara la revolución. Es un proceso político y social. Arranca en febrero, tiene antecedentes, pero arranca en febrero. ¿Por qué? ¿Qué pasa en febrero del 17? El zar abdica y se asume un comité provisional, un gobierno provisional. Muy bien, el zarismo está totalmente liquidado, ¿sí? Como forma de organización política, ya eso no va más. Los sectores de la burguesía ven que eso es un límite, ¿sí? Lo mismo piensan los socialistas, ¿sí? Lo mismo piensa el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿sí? Del cual se desprenden los mencheviques y los bolcheviques que ya están presentes en este momento, ¿sí?
Lo mismo piensan los socialistas revolucionarios. Todos estos que ustedes vieron en el texto que tenían que leer para hoy. Todos coinciden que el zarismo no va más, ¿sí? Hay que formar un nuevo gobierno que dé respuesta a las demandas sociales, ¿sí? Que son el hambre, digamos, hay un petitorio, ¿no? ¿Cuál es el petitorio? ¿Lo vieron ese petitorio que se presenta en el gobierno previsional? Fin del hambre y tierra, ¿sí? Bien. Febrero de 1917, gobierno previsional. ¿Quién lo conforma? ¿Cómo lo conforma? Y acá ya nos metemos en las actividades que ustedes tenían que hacer. Ya nos metemos de lleno en la revolución rusa. Los cadetes separatistas, comandados por Kerensky, y representaban a los intereses de la burguesía y los terratenientes. Sí, la burguesía, los terratenientes, los intelectuales y la burocracia rusa estaban ahí presentes, ¿sí? ¿Y qué otra organización política había también frente al gobierno provisional? Los soviets, muy bien. Los soviets seguían existiendo, se seguían organizando. ¿Y quiénes estaban en los soviets? Ya nos vamos a meter en el tema del poder de los soviets. Los mencheviques, los socialistas revolucionarios, los bolcheviques. ¿Y quiénes predominaban en esos soviets? En febrero, en el primer proceso. Los bolcheviques y los socialistas revolucionarios. Sí. Muy bien. ¿Y qué pensaban los mencheviques y los socialistas revolucionarios sobre el gobierno provisional? Sí. Ellos apoyaban al gobierno. ¿Por qué apoyaban este gobierno? Porque creían que podían conseguir, o sea, ahí no sé cómo explicar, porque a través de este gobierno les iban a dar la respuesta que pedía el pueblo, que era el tema del hambre y de la tierra. Sí, en parte sí. Y en parte hay una cuestión de mirada desde una doctrina particular, ¿no? Los mencheviques y los socialistas revolucionarios piensan que este es un momento particular de la revolución. Hay diferentes lecturas acá. Lenin va a tener una, los bolcheviques tienen otra y los mencheviques y los socialistas revolucionarios tienen otra. Y los bolcheviques pensaban en la revolución y los mencheviques y los socialistas revolucionarios eran como más reformistas, puede ser. Ahí vamos bien, muy bien Verónica, ahí con esa cuestión, ¿no? Pensaban, digamos, decían, bueno, este es el momento de la dirección de la revolución en manos de la burguesía, ¿sí? Si nosotros avanzamos sobre la burguesía acá, corremos el peligro de generar, digamos, una disolución del poder institucional, ¿sí? Otra cuestión puede ser, perdóname, otra cuestión puede ser que las masas todavía no tenían la conciencia, el grado de conciencia y organización. Bueno, ahí hay otra cuestión, a esto se refiere, ¿no? Digamos, este es el momento de que tiene que encarar la burguesía, porque hay que, digamos, generar la evolución en ese sentido, ¿no? De las relaciones capitalistas, ir hacia la contradicción de las masas, ¿sí? Con la clase social opresora. Dicen, no está dada esta condición todavía, ¿sí? No es el momento para encarar este tipo de revolución, ¿sí? Ahí también hay una lectura desde el reformismo, si se quiere, pero también, digamos, los mismos bolcheviques tienen contradicciones, ¿sí? En este sentido. Y lo vamos a ver ahora en un ratito con Lenin, ¿sí? ¿Qué postura tenían frente a la guerra del gobierno provisional? Que es la primera pregunta. Querían continuar con la guerra, con los parámetros que ya había dictado previamente el zarismo. ¿Y por qué querían continuar con la guerra? Para evitar una guerra civil y para... Impedían la movilización de masas. Momento, ahí se me mezclaron las cosas. ¿Quién responde? ¿De a uno o de a uno? Movilización de masas, impedir la movilización de masas y que se cree una guerra civil. Y Mayra dijo también el tema de la movilización de masas. ¿No? Muy bien. Sí, que hizo lo mismo. Yo agregaría también que, como está manejado como por la burguesía y el gobierno provisional, hay una cuestión de intereses con otros burgueses de los países que también están en guerra.
Entonces no pueden dejar de estar no pueden dejar de brindarles el apoyo porque si no se les caerían los negocios, por decirlo. Muy bien, ahí hay un problema importante, ¿no? Donde la guerra expone en cierto sentido, ¿no?, los intereses. Acá cae un gobierno, pero no caen las estructuras que componían, digamos, a esa sociedad impulsada por esta gran burguesía, por esta aristocracia. Esos lugares de poder siguen, digamos, funcionando de la misma manera, ¿sí? Y los que se habían pactado con otras burguesías, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Se enfrentan las burguesías, generan alianzas, pero los que van a la guerra son los trabajadores. Acá hay negocios. Todas las guerras tienen atrás un gran negocio, ¿sí? Hay dinero, hay recursos en juego, y son acuerdos de la burguesía, ¿sí? Y las burguesías no quieren dejar de, digamos, impulsar esos acuerdos políticos y económicos con otras burguesías, ¿sí? No quieren romper lazos con otras burguesías. Y por otra parte, esta cuestión de lo que se plantea también de, digamos, defender la patria, defender la nación, conservando, digamos, la unidad y no generando una guerra civil que debilitaría aún más la posición, ¿sí?, de Rusia frente al enemigo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué piensa Lenin sobre esto. ¿Se entiende eso, lo del gobierno provisional? Acá hay un problema. Se forma el gobierno provisional, ¿sí? Bueno, no es el momento de actuar, no es el momento de ir a fondo, pero se le da la llave del gobierno a los mismos sectores que habían gobernado hasta ese momento. Hay demandas populares que ven en este gobierno provisional una esperanza. ¿Qué pasa con eso? Porque la guerra, digamos, reproducir la guerra es reproducir las condiciones anteriores de hambre, de falta de distribución de recursos, ¿sí?, de falta de acceso a los recursos, y los que siguen yendo a la guerra son los soldados y los campesinos, ¿sí?, los trabajadores. ¿Qué pasa? No se cumplen esas demandas, dice por ahí Tatiana. Muy bien, no se cumplen esas demandas. Digamos, llega la Revolución de Febrero con ciertas esperanzas que no se llegan a cumplir. Y no se llegan a cumplir por esto. Porque no deja de ser un gobierno de origen burgués, ¿sí?, que continúa con las alianzas burguesas y con la lógica burguesa. No leí el último comentario, me mareó un poco lo del chat, pero vamos a tratar. No mejoran las condiciones de los trabajadores. Exactamente, sí. Bien. Bueno, y el soviet, ¿cómo empieza a generar una disputa con el gobierno provisional? Esta cuestión, la famosa cuestión del doble poder, ¿sí? Vamos a meternos de lleno. Ustedes ya tienen resumen, yo sé que tienen resúmenes, que lo leen de algún lado, ya lo conocemos, vamos a hablar en confianza. Lo leen, lo reproducen, y por otro lado sale lo del doble poder, ¿sí? Vamos a tratar de entender el doble poder. Está el soviet por un lado, que ya sabemos qué es. Es una forma de democracia. No lo entendió Cristian, lo vamos a charlar ahora. Vamos a ver qué pasa con el doble poder. Porque además el texto es medio confuso ahí, ¿sí?, me parece. ¿Qué pasa con el doble poder? ¿Quiénes son los extremos de este doble poder? Por un lado el soviet y por otro lado el gobierno provisional. Muy bien. Un gobierno provisional, ¿sí?, una coalición de gobierno, y por el otro lado un gobierno, digamos, de las bases, un gobierno popular que tiene otra lógica, ¿sí? Esta lógica de democracia directa, representativa, ¿sí? Los soviets se reproducen en Rusia durante este periodo. Este es un Estado que, frente a la caída del zarismo, necesita imponer una nueva autoridad sobre esta nueva sociedad que inaugura la Revolución de febrero del 17. Ahora, ¿logra imponer esa autoridad? ¿Por qué está la pregunta sobre la legitimidad? ¿Dónde está la legitimidad acá? ¿Cómo se logra la legitimidad en este nuevo gobierno? ¿Y qué tiene que ver la pregunta sobre el gobierno provisional y la guerra, lo que comentamos antes, con esta legitimidad? Según el texto, tenés un poder real y un poder formal, que el poder formal sería el gobierno provisional por la estructura que tiene, y el poder real, porque está más unido y se escucha a las masas, serían los soviets. Está bien, todavía acá a este nivel, todavía tenemos estas frases que no nos, digamos, a mí no me importa que ustedes comprendan la lógica,
¿sí? ¿Qué es el poder real y qué es el poder formal? ¿Y por qué funciona uno? Porque si yo tengo las herramientas del Estado y me puedo legitimar, tengo mucha más ventaja que otro gobierno que se tiene que armar desde abajo, ¿sí? Pero ¿qué está pasando ahí con el gobierno provisional y con los soviets? El gobierno provisional no está teniendo respuesta por parte del campesinado, de la población. No, y que las fuerzas... No está teniendo adhesión. Entonces, el poder que legítimamente se le daría por estar en un gobierno provisional no lo está teniendo. Y el cambio, los soviets sí están empezando a tener ese poder. Muy bien. Se transforma, las tropas no le responden, dice Agustina. Las tropas van a dejar de responder, ¿por qué? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, porque no se sienten identificados con este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno se transforma en una cáscara vacía, ¿sí? Uno puede tener los resortes institucionales del poder, pero la legitimidad hace que a los demás te den y depositen en vos la lógica del poder, ¿sí? Soberano, ¿sí? Que yo reconozca que vos me podés conducir y me podés guiar hacia una vida mejor, en lo personal y en lo colectivo, ¿sí? Ahora, el pueblo, con esas demandas que tiene al principio, con este gobierno provisional que continúa con la guerra, que no da respuesta a los problemas sociales que acarrea, en este punto no alcanza legitimidad, ¿sí? Frente a las expectativas que genera una revolución, este gobierno provisional amaga con ir para un lado y vuelve otra vez al centro y a andar el mismo camino previo a la revolución de febrero del 17. Y esto empieza a generar como frustración, ¿sí? Y por otro lado, no es que no hay nada. Por otro lado, hay un órgano político que está funcionando, donde se escuchan estas demandas populares y donde hay representantes, ¿sí?, de estas voces populares que están diciendo, bueno, hagamos algo con esto, ¿sí? Actuemos políticamente con esto, ¿sí? Se da la discusión política a nivel del soviet, sobre hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a producir, las tierras para quién van a ser, qué hacemos con la guerra, ¿sí? Acá esta es la lógica de legitimidad que se empieza a disputar, ¿sí? 200 personas, digamos 200 personas, no, estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Un conjunto de burócratas, intelectuales y políticos que están, digamos, en los centros de decisión, pero que no pueden plasmar y concretar sus decisiones, o un soviet, una asamblea, un consejo de trabajadores, de obreros, de soldados, que empiezan a decidir cosas por su cuenta y las empiezan a concretar, ¿sí? Hay una paralela, este es el doble poder, hay una paralela respecto del poder, ¿sí? Y los trabajadores, el campesinado y el pueblo frustrado empieza a escuchar más a esos representantes directos que tienen que a esas autoridades que las sienten lejanas, las sienten, en el texto dice la palabra a un abismo, ¿sí?, de distancia. No estamos hablando de una lógica política como la democracia representativa actual. Estamos hablando de una situación extrema de guerra, contextualicen en ese sentido, ¿sí? Y de una situación de hambruna, de arrastre, ¿sí?, que está llegando al límite. Hay que encontrar solución a esto. El gobierno provisional no aporta solución. Demuestra en cada uno de sus actos que funciona como el reemplazo de la vieja autoridad zarista que fue derrocada en febrero. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? En un momento en el texto habla de que había que desenmascarar al gobierno. Ahora vamos con las tesis de Abril de Lenin, ¿sí? Siempre doy este ejemplo, muy bien, eso está muy bien. Siempre doy este ejemplo que es así, medio repetitivo, pero es, si nosotros acá, 50 personas, ¿no? La facultad dice, no se pueden reunir más semanalmente para dar clases virtuales y tienen que reunir final obligatorio, ¿sí? Y nosotros nos ponemos de acuerdo, bueno, esto no está bueno, a usted no le va a servir. Acordamos entre nosotros que seguimos nos seguimos juntando los martes, todos votamos que sí y nos seguimos juntando los martes, ¿sí? Estamos funcionando como esa autoridad, ¿sí? Como ese, digamos, no somos un soviet, pero ahí se está jugando el poder de una manera directa. La facultad manda una reglamentación que nosotros decimos, esto no nos sirve, ¿sí? Vamos por otro lado. Y efectivamente hacemos lo que nosotros consideramos que es lo mejor para, digamos, la mejor solución. Obviamente está todo bien con la facultad, si hay alguien de la facultad acá, algún representante, es un ejemplo nada más, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y digamos, esta es la legitimidad, este es el poder real y el poder formal.
Ese sería el poder formal y nosotros seríamos el poder real. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la situación de doble poder. ¿Cuál es el problema acá? En un momento al principio van por carriles separados, ¿no? Pero después estos carriles se empiezan a cruzar, ¿sí? Necesariamente se empiezan a cruzar. Son dos autoridades soberanas sobre el mismo territorio, en la misma sociedad, ¿sí? Y cada vez, digamos, lo que decía una compañera por ahí, las tropas al principio responden al poder formal, pero después terminan respondiendo a los poderes que se dan los propios trabajadores, los propios soldados, ¿sí? El Soviet está compuesto de soldados, ¿sí? Por lo tanto, acá se empieza a vaciar, digamos, esta lógica de poder y este proceso revolucionario avanza hacia una lógica en la que se nutre de cada vez más poder y legitimidad del Soviet y se vacía de poder ese poder institucional y formal que es el gobierno provisional, ¿sí? Digamos, al principio en el proceso revolucionario van a la par, después uno se fortalece y el otro se debilita. Por eso el texto va a decir algo así como que es una revolución que no es muy violenta. Se esperaba la revolución del proletariado, Marx decía que iba a ser sumamente violenta, y es justo la revolución rusa, es una revolución que no es tan violenta en este sentido, ¿sí? Es un caso bastante raro. Bien, ¿por qué el gobierno no puede desarticular esa fuente de poder? Bueno, me parece que lo charlamos recién, ¿no? ¿Y cómo interpretan los distintos grupos socialistas esta coyuntura? Acá sí ya nos metemos un poco más en los socialistas revolucionarios, los mencheviques, los bolcheviques, ¿sí? Los soviets, al principio, manejados por los mencheviques y los socialistas revolucionarios, no actúan, digamos, presionando a este gobierno provisional, ¿sí? Los bolcheviques tienen una conducta mucho más radicalizada y además de los bolcheviques, Lenin en particular va a tener una conducta mucho más radicalizada y va a tener una lectura diferente del resto de los actores políticos en este momento, ¿sí? Llegamos a abril con este proceso revolucionario y ahí Lenin vuelve, digamos, una de las cuestiones que se flexibilizan con la Revolución Rusa es el regreso de muchos intelectuales socialistas que habían sido expulsados de Rusia, y uno de los que vuelve es Lenin, ¿sí? Lenin, parte del partido bolchevique, promueve las tesis de abril, ¿sí? Y son un punto de inflexión. ¿Por qué son un punto de inflexión? ¿Por qué son un punto de quiebre? ¿Qué diagnóstico hace sobre la guerra, sobre el imperialismo? Lenin dice que esto no es una revolución, que es una guerra burguesa. Muy bien. Respecto de la guerra, ¿qué piensa? Que es una guerra burguesa, pero ¿qué dice? Lo hicieron, vamos que lo hicieron. Aproveche de los intereses, de la inconsciencia de los campesinos, entonces los manda. Es todo lo que estabas hablando anteriormente del patriotismo y esas cosas. Se aprovechan de esa inconsciencia para que vayan a la guerra, pero no responden a sus reales intereses. Muy bien, pero está muy bien, pero Lenin además dice algo más sobre la guerra. Digamos, ¿es pacifista Lenin o dice la guerra tiene que ir hacia otro lado? A ver en el chat que me está pidiendo. Primero que derrotar al capitalismo y después terminar con la guerra. Bueno, en realidad no sé, dice que la guerra es una guerra de la burguesía, sí. Claro. Ahí dice Luis, muy bien, propone la guerra revolucionaria. Dice, el problema no es, digamos, la guerra de por sí. El problema es que en esta guerra, ¿sí?, los trabajadores luchan en nombre de la burguesía. Lo que hay que hacer es luchar contra la burguesía, ¿sí? Hay que generar una guerra revolucionaria, una guerra civil en la que el proletariado luche contra... Hay que llamar a los alemanes a luchar contra sus propios opresores, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Lenin. ¿Qué más? Sobre el gobierno provisional, las tesis de abril son fundamentales, ¿sí? Porque es un diagnóstico. ¿Se acuerdan como vimos a Marx en el Manifiesto Comunista? Lenin acá hace un diagnóstico muy preciso, todavía en una posición minoritaria
respecto de las discusiones socialistas, pero que va a calar hondo en el socialismo y va a definir, digamos, este proceso revolucionario definitivamente hacia la salida del gobierno obrero de los soviets hacia octubre. ¿Qué dice sobre el gobierno provisional? Hay una mención. ¿Cómo? Que en realidad hace falsas promesas y que hay que desenmascararlo porque es un gobierno de capitalistas. Muy bien, hay que desenmascararlo. Esta palabra es importantísima. ¿Por qué hay que desenmascarar? Porque en realidad es el capitalismo, o sea, es la representación del capitalismo. Bueno, pero está muy bien. Porque él consideraba traidor. Muy bien, pero acá hay un tema de hacia dónde va el proceso, es lo que hablábamos antes, ¿no? Por esto hay que desenmascararlo, porque si los trabajadores, los campesinos, van detrás de ese gobierno provisional, ¿sí? Están yendo detrás de su propio enemigo, ¿sí? Por eso hay que desenmascarar, hay que decir claramente, para mí hay que decir quiénes son estos que componen, digamos, este gobierno provisional. Ellos no van a cumplir con nuestras demandas y no lo van a hacer. Y acá, ¿a quién les está dirigiendo un mensaje muy claro? ¿Puede ser que los soviets son la única forma posible de gobierno revolucionario, dice Lenin también? Muy bien, esto respecto de la organización política, pero ese mensaje que recién mencionábamos, ¿no? Hay que desenmascarar al gobierno provisional. Es solamente... a las masas, para mí ahí, a las masas, para despertar la conciencia, por lo menos, al campesinado. Les está hablando a las masas, pero a ciertos actores políticos también les está hablando. ¿A quiénes? A los reformistas. Muy bien, los está exponiendo a los mencheviques y a los socialistas revolucionarios que tienen una actitud pasiva con este gobierno provisional. Les está diciendo, ustedes le dan tiempo a este gobierno no va a hacer nada por ustedes. Y ustedes conducen a las masas a la pasividad total. ¿Sí? Lo que hay que hacer es aprovechar el momento y generar, en esta situación de doble poder, hay que nutrir de poder a los soviets, ¿sí? Hay que ir a fondo, ¿sí? Bien. ¿Y qué más dice entonces Lenin en estas tesis sobre el sistema capitalista? El estado del sistema capitalista. Respecto a los soviets, esto que mencionamos recién. Sí, que era inútil que abandonen el carácter imperialista porque iba a implicar a que dejen de ser capitalistas. Exactamente, ¿no? Estaba en su naturaleza ese carácter imperialista, no iban a dejar de hacerlo, ¿sí? Por eso el gobierno de los soviets es el único posible para el proletariado y para el campesinado, ¿sí? No hay otra alternativa. Si esto avanza, lo que se va a generar es una nueva reconstrucción de un dominio burgués. Esto es lo que está diciendo Lenin en este momento. Pero atención, en las mismas tesis dice cómo proceder frente a este momento. Porque Lenin tiene un diagnóstico, pero también tiene una táctica. Y esto es importante, el rol de Lenin, ¿sí? Siempre profundizamos en el rol de Lenin en la Revolución Rusa, ¿sí? Tiene una táctica específica, tiene una lectura de la situación. ¿Qué dice respecto de la situación de ese momento de abril y la necesaria acción de la organización obrera? Dice que hay que tomar las armas en ese momento, que hay que hacer una revolución en ese momento. Haciéndoles ver los errores que van cometiendo para que la gente empiece a concientizarse de que en realidad es en contra de ellos y no a favor de ellos. O sea, esto es fundamental, porque él también se da cuenta que no es un momento en el que el sujeto esté constituido, la conciencia esté constituida como para tomar el poder y solventar, ese poder con un respaldo político y masivo, ¿sí? Dice, nosotros tenemos que comunicar, tenemos que organizar el partido y tenemos que ir a conquistar el poder en los soviets. Ahí está nuestra lucha, ¿sí? Y esto lo lleva adelante, ¿sí? Ahí hay discusiones con los bolcheviques, los mismos bolcheviques del partido temen, ir detrás de Lenin, atrás de estas tesis, de estas propuestas. Ni hablar los mencheviques y los socialistas revolucionarios, ¿no?
En abril también se produce una crisis respecto de la guerra, las masas se rebelan frente a la guerra y hay un cambio en el gobierno, ¿sí? Y acá también se empieza a visibilizar este diagnóstico acertado de Lenin, ¿no? Cuando las masas se empiezan a rebelar para flexibilizar las condiciones que hace el gobierno, este gobierno burgués provisional. ¿Incorporan a los mencheviques y a los socialistas revolucionarios? Muy bien, muy bien. Este es un momento importante, ¿sí? Porque acá esa cuestión de desenmascarar al gobierno provisional pone blanco sobre negro, ¿no? Evidentemente los mencheviques y los socialistas revolucionarios no lo van a hacer, ¿sí? Les interesa más sostener este andamiaje institucional y no conducir a la sociedad a una guerra civil, ¿sí? Que expresar la voluntad de las masas. ¿Estoy hablando chino o se entiende? Díganme la verdad. Estoy tratando de explicar la Revolución Rusa que ustedes leen, pero que tiene estas cuestiones. ¿Se entiende? Alguien me dijo que se entiende. 1 de 52 me dijo que se entiende. Perfecto, seguimos entonces. Hay varios. Si no entienden algo, nos detenemos. Pero estos conceptos son importantes. El gobierno provisional, el soviet, ¿qué es un soviet? Está bien, entendí ahí, bien, gracias. ¿Qué es el gobierno provisional? ¿Qué es el soviet? La situación de doble poder. ¿Por qué les digo esto? Y hay acá un comentario sobre las actividades y sobre cómo ustedes responden consignas. Esta es una clave importante. Si están con la camarita apagada y dando vueltas por ahí, ahora es el momento de arrimarse. Hay un tema con las respuestas de las consignas que ustedes hacen. Y yo creo, nosotros creemos, yo creo en particular que esto tiene que ver con la lógica de esta materia a la que por ahí ustedes no están habituados a, digamos, a responder con tanto material, con tanta información, en enfocar. Es difícil, es una práctica, es una gimnasia. Por eso estas actividades semanales, ¿sí? Por eso este ejercicio. Acá hay una consigna. Cuando ustedes tienen una consigna, ustedes pueden demostrar cuánto saben sobre un tema. Pero si no responden la consigna, eso diluye la respuesta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si la pregunta es, en la lógica del doble poder, digamos, en el doble poder, ¿por qué el poder formal no era un poder legítimo? ¿Sí? Ustedes no tienen que responder. Cuando el zar gobernaba en Rusia y empieza desde ahí hasta octubre del 17 y nunca me respondieron esa pregunta puntual. ¿Se entiende esto? A veces tienen una carilla y quieren completar una carilla. No es lo que a veces pasa, a veces no pasa, pero yo les digo esto para que ustedes siempre lean, se dedican 5 minutos a leer solamente la consigna y presten atención a eso. Y ven ahí y preguntan, ¿qué me está diciendo? ¿A dónde está el foco de esta pregunta? ¿Sí? Y si hace falta se anotan, o subrayan, o resaltan en la pregunta los conceptos que ellos están preguntando. No preguntamos por un tema. No es la bolilla como se hacía antes, ¿no? Unidad tal, hábleme de la Revolución Rusa. No es esa lógica. ¿Sí? Y entonces la Revolución Rusa, y ahí, eso está en Wikipedia, está en los apuntes que ustedes tienen, los resúmenes, y en cualquier video, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes comprendan, porque tal vez una pregunta tiene que ver con relacionar algo con algo. Y si ustedes no saben cuál es la lógica de un concepto, no lo pueden relacionar. Ahí es como les movemos un poquitito la cancha y enseguida pueden quedar desorientados y desorientadas. ¿Se entiende la cuestión acá? Esta nota al pie que estoy haciendo. No pongan cara de miedo, no se asusten. Estamos charlando, es algo para tener en cuenta, ¿sí? Y es algo que vamos a ir practicando. ¿Está bien? Bien. Bueno, no me acuerdo por dónde íbamos. Íbamos por la cuestión de la incorporación de los mencheviques y los socialistas revolucionarios en abril. Desenmascarar al gobierno revolucionario, que es lo que dice Lenin, tiene que ver con esto. Desenmascarar este vínculo de poder que hay ahí. ¿Sí? Y esto tiene que ver inclusive con la vieja discusión entre los reformistas y los revolucionarios de la Segunda Internacional. Acá está plasmado. ¿Sí? Acá es un ejemplo práctico de eso. ¿Sí? Lenin es un revolucionario. Lenin quiere transformar el orden social. No quiere, digamos, aportar un gobierno burgués. ¿Sí? Y acá eso que estaba enmascarado queda muy expuesto.
son esos mismos, digamos, representantes de los partidos obreros los que conforman un gobierno de la burguesía que encima va a reprimir y va a perseguir a los propios trabajadores que se sublevan y que se manifiestan. Y acá empieza a cobrar más fuerza la figura de los bolcheviques y Lenin. Hasta este momento eran un grupo minoritario dentro de los soviets, ¿sí? Eran un grupo que no, digamos, no tenía incidencia dentro de los ámbitos de decisión política, y ustedes lo pueden rastrear esto en el texto, ¿sí? A partir de acá, la frustración de los sectores populares, de las masas, se crecen exponencialmente y trasladan esta frustración a esos representantes en los que habían confiado hasta ese momento. No solamente del gobierno provisional, sino de los mencheviques y los socialistas revolucionarios, que además participan de un gobierno burgués, como decía antes, que los va a reprimir las manifestaciones contrarias a la guerra, va a reprimir las demandas por la situación de hambre que estaba pasando el pueblo, y los que van a estar al lado de una forma incondicional de las demandas populares y de las demandas de las masas van a ser los bolcheviques. Por eso las tesis de Abril son un corte. En un momento en el que se conforma un gobierno de coalición con estas expresiones socialistas que se incorporan al gobierno burgués, Lenin dice: todo el poder a los soviets, hay que ir por acá, hay que desenmascarar el gobierno provisional, no hay vuelta, esto nunca va a representar los intereses de las masas. ¿Está claro, no? Ahora, ¿sí? Bien. Bueno, en junio dice, el texto habla sobre cómo se intenta legitimar esta coalición. Utiliza la guerra para legitimarse. Algunos lo pusieron en el trabajo que hicieron. Lanzan una ofensiva en la guerra para una suerte de propaganda. Esta ofensiva fracasa. Esta ofensiva, la guerra propiciada por esos mismos, mencheviques, socialistas revolucionarios y sectores burgueses que están en el poder, ¿no? Fracasa, ¿sí? En julio hay una gran represión y los bolcheviques funcionan como moderadores, tratan de no confrontar, tratan de contener a las masas, ¿sí? Acá empieza a escalar la simpatía de las masas por el movimiento bolchevique y se forma un nuevo gobierno, frente a esta avanzada de las masas, un nuevo gobierno de derecha, ¿sí? Con Kerensky, que lo que hace es, obviamente, caracterizar a los bolcheviques como infiltrados alemanes. Los empieza, hay que generar hay que desacreditar a los bolcheviques que venían ganando simpatía y que promovían, una transformación de ese orden de cosas de una manera radical. Ahí aparece Kornilov, que se subleva en representación de los intereses burgueses, y ahí es cuando las tropas empiezan a pasarse ya del lado de los bolcheviques, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? No por una cuestión de se cambian la camiseta y nada más, ¿sí? Tiene que ver con este proceso del que estamos hablando. Y este proceso de febrero-octubre tiene que ver con esa cuestión. ¿Quién representa esas demandas postergadas de las masas en este contexto de desintegración de las instituciones y de los poderes? El Soviet como organización política y los bolcheviques como la expresión de esa organización política. ¿Se entiende? No. ¿Sí? Veíamos antes la situación de doble poder. El poder formal y el poder de los soviets, ¿sí? Las representaciones políticas que están acá, con los mencheviques, los socialistas revolucionarios. Los mencheviques y los socialistas revolucionarios se integran a este gobierno burgués, que sigue participando en la guerra, que sigue hambreando a la gente, que sigue reprimiendo, ¿sí? ¿Quién expresa la voluntad popular? ¿Quién expresa las demandas de los trabajadores, de los soldados, de los campesinos? Lenin y los bolcheviques, ¿sí? Empiezan a cobrar cada vez más representación en los soviets y al mismo tiempo empiezan a generar, el vaciamiento de poder de ese órgano formal que es el gobierno provisional, ¿sí? Ya estamos en septiembre. Esto es lo que hablamos recién, por qué las tropas empiezan a cambiar de bando. Son esos soldados que, ¿para qué van a defender un gobierno que nos manda a la guerra, que hambrea a sus familias, ¿sí? No tiene sentido. Los bolcheviques estaban proponiendo un orden que los tenía ellos como protagonistas, ¿sí? En septiembre se forma el último gobierno de coalición, ¿sí? Pero acá ya la cosa estaba desencadenada. Los bolcheviques
toman el poder del Soviet de Petrogrado, el más grande de Rusia en ese momento, ¿sí? Y en octubre se conforma frente a la amenaza de una invasión alemana, se conforma un comité militar revolucionario y Trotsky ordena que les den, para defender a Petrogrado, las armas a la Guardia Roja. Además de ser una organización política, se conforma en una organización militar, digamos, ya tiene todo, ¿sí? Es como un Estado paralelo, ¿sí? Tiene la voluntad política y al mismo tiempo empieza a ocupar los espacios, se empieza a conformar en una institución política también el Soviet, ¿sí? Esa cáscara vacía que era el gobierno formal deja de ser ni siquiera una cáscara y ahora el andamiaje político y la estructura de organización política de Rusia se traslada al Soviet, ¿sí? Hay como una mudanza del poder de un lado hacia el otro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O no? Perfecto. Por eso no hay casi resistencia. Porque el poder, digamos, los soviets cobran tal poder que lo único que tienen que hacer es, digamos, avanzar sobre las instituciones que les quedaba por tomar formales de Rusia, ¿sí? Y se conforman en un gobierno de los soviets de Rusia en octubre de 1917, ¿sí? No hay oposición casi a ese gobierno de las masas representado por los bolcheviques, ¿sí? Queda claro que ese gobierno provisional fracasó, que la guerra lleva, digamos, al hambre, a la miseria, al pueblo ruso, ¿sí? Y que los únicos que pueden gobernar son los bolcheviques a través de los soviets. Y esto se concreta, ¿sí? Casi sin tirar un disparo, un tiro de arma de fuego, ¿sí? Hay, digamos, conflictos, pero son mínimos, ¿sí? Cuando Lenin y Trotsky convocan al Congreso de los Soviets, el 26 de octubre, al segundo Congreso de los Soviets, el 26 de octubre de 1917, ya la cosa estaba jugada, si se permite el término, ¿sí? Y el gobierno provisional había quedado totalmente vaciado y lo que funcionaba realmente como un órgano legítimo de poder era la unidad de los soviets de Rusia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Preguntas. Bien, ¿hay alguna peliculita, hay algún video? Yo en general suelo pasar un videoclip, qué palabra ochentosa, ¿no? Suelo pasar un video de YouTube, ahí vamos ayornándonos un poco, sobre la Revolución Rusa, que es así como, está bueno, que si quieren después se los paso porque es una síntesis. Tienen que leer, pero por ese video les sirve para aclarar todo este proceso de una manera más lineal, si se quiere, ¿sí? Dura 14-15 minutos, pero me lo tienen que pedir ustedes. Después me lo demandan por correo electrónico. Bien. Bueno, se consolida la Revolución Rusa y esto, atención, hasta ahora era un proyecto, digamos, la revolución era un proyecto, un sueño. La Revolución Rusa marca un antecedente para todos los partidos obreros del mundo que el proletariado puede alcanzar el poder. Y no en cualquier país. Rusia no es cualquier país. Rusia es una potencia, ¿sí? A pesar de su pobreza, es una potencia, es un país muy grande. Y la Revolución Rusa funciona como un faro para distintos movimientos socialistas a lo largo del mundo. Y digamos, para los socialistas es como un faro y un lugar, un horizonte a seguir, un ejemplo a seguir. Pero las burguesías reaccionan frente a esto. También es una amenaza. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando veamos a Argentina van a ver la influencia que tiene, digamos, la Revolución Rusa en los sectores más concentrados del poder político y económico, ¿sí? Muy bien, la revolución, digamos, las protestas universitarias en Argentina tienen que ver con el empuje de la Revolución Rusa. Bien, Lenin entonces, como buen revolucionario, dice, esto no puede quedar acá, hay que generar un impulso revolucionario en otras partes del mundo también, y conforma la Tercera Internacional en marzo de 1919. ¿Sí? ¿Y qué es la Tercera Internacional?
¿qué horizonte persigue la Tercera Internacional? Y ahí tienen una pregunta en la actividad sobre el error fundamental, ¿sí? Que habla de un proceso que atraviesa la Tercera Internacional en un contexto mundial. ¿Qué es la Tercera Internacional que propone Lenin? ¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Qué busca? ¿Qué éxito tiene? Le hicieron, tiene una pregunta sobre esto, vamos. Cristian dice que quería una élite de revolucionarios. Muy bien. ¿Por qué quería una élite de revolucionarios? ¿Qué busca la Tercera Internacional? ¿Por qué forma Lenin la Tercera Internacional? Sol dice dejar de lado a los moderados a quienes votaban créditos de la guerra en la Segunda Internacional. Bien, nos vamos acercando, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo de hacer la Tercera Internacional? ¿Por qué esa Tercera Internacional no forma parte cualquiera de esa Tercera Internacional? Deja de lado a uno y a otros los integra, tiene una táctica determinada. Expandir la revolución mundialmente. Muy bien, Mariana. Que el movimiento sea mundial, busca la revolución mundial. Muy bien. Para Lenin no valía la pena hacer una revolución solamente en Rusia, porque Lenin era revolucionario, digamos, el diagnóstico de Marx estaba presente en su cabeza. ¿Sí? Proletarios del mundo unidos, hay que encarar esa revolución. Pero ¿qué pasa con estas revoluciones? Eso lo que decía Lenin es que quería simpatizantes. Muy bien, muy bien. Y acá hay un diagnóstico de Hoffman que dice, bueno, acá hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque los que eran simpatizantes no estaban preparados para la revolución, no estaban preparados intelectualmente y porque estaban centrados en otras necesidades, que era el pasar hambre. Muy bien, hay un diagnóstico de Lenin, dice, digamos, basado en su propia experiencia. Esto que vimos en la Revolución Rusa es la experiencia de Lenin y la quiere trasladar a otras experiencias revolucionarias. De ahí la cuestión de construir una vanguardia revolucionaria. Él había sido la vanguardia revolucionaria en el proceso ruso. ¿Sí? Los bolcheviques habían funcionado como una vanguardia revolucionaria. Ahora la pregunta que no surge en ese momento, no vamos a juzgar a Lenin, ni lo podríamos hacer, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vale esa fórmula revolucionaria para distintos contextos en distintos países del mundo? ¿Alcanza con aplicar solamente una fórmula revolucionaria? No, porque lo que decía el texto es que lo que tuvo éxitos en algunos países no lo tuvo en otros por diferentes contextos, no solo por la época, sino también por la situación en la que estaban transcurriendo y por cómo se fue dando la revolución en diferentes países. En Alemania no tuvo éxito y en China sí. Y lo relaciona con los independientes, con los socialistas independientes y con los socialistas demócratas. Los demócratas tenían un pensamiento más bien poco flexible, bien radical, y los independientes querían hacer la revolución, digamos, de otras maneras. Muy bien, muy bien. Acá hay una cosa importantísima de que dijo Mariana. En distintos países hay distintas coyunturas, ¿sí? En Alemania fracasan los intentos revolucionarios. En Alemania está la socialdemocracia alemana que inclusive opera en contra de los movimientos revolucionarios, ¿sí? En un momento determinado. Fracasa la avanzada de Rusia sobre Polonia. Pensaban que el proletariado se les iba a unir y fracasa. Termina, digamos, en una larga lucha en China termina triunfando, ¿sí? Pero muchos años más tarde. Los procesos revolucionarios y la toma de conciencia del proletariado demandan mucho más que el impulso de una vanguardia iluminada que va a conducir un proceso revolucionario hacia el éxito, ¿sí? Ahí está más o menos, pero hay un problema con el error, esto que decía, el error que cometen los bolcheviques en esta constitución, esta conformación de la vanguardia revolucionaria. ¿De quiénes se separan? Alguien dijo ahí los simpatizantes. Lenin no quería simpatizantes, dijo alguien por ahí, no sé. A ver en el chat. ¿Quedan afuera los reformistas? Muy bien. ¿Y quiénes son los reformistas? ¿Qué partidos
conforman los reformistas. Por ejemplo, en Alemania, ¿quiénes son los reformistas? El Partido Socialdemócrata Alemán, todos los socialismos que no, digamos, que no apuntan a esta, digamos, operación inmediata, revolucionaria que plantea el Partido de Vanguardia Leninista, quedan apartados de la Tercera Internacional. Por lo tanto, se pierde un caudal político y una articulación política muy fuerte que se podía hacer en ese momento. Si la revolución era inmediata, por lo menos se podía articular con estos actores. Este es el problema que plantea Hobsbawm y que, en definitiva, fue el movimiento, dividir al movimiento obrero internacional a nivel político. Este es el problema, divide al movimiento obrero internacional a nivel político. Si no eras revolucionario, no te quedamos acá, ¿sí? Y esto no solamente genera una división, sino que inclusive los partidos socialdemócratas y los socialistas más moderados van a tener conductas de exclusión hacia los comunistas, ¿sí? Claro, incluso hoy la lucha habla de que tenés que ser comunista, o sea, ya ni siquiera era como que quedaban todos por fuera si no eras revolucionario y te tenías que denominar comunista. Sí, la Tercera Internacional es comunista. Es comunista, ¿no? Claro. El Comintern es comunista. ¿Sí? Claro, yo entendí más o menos como dijo la compañera Camila que escribió ahí, como que él lo que hizo fue achicarse porque empezó a excluir, entonces como que ese es el error, después se empiezan a perder adentro de cada país y es como que ahí ya se termina, como que ahí es cuando pierden en todos los países. Sí, sí, es unirse y ser un grupo fuerte, terminan debilitándose. Termina debilitando y esa idea de impulsar la revolución a nivel mundial se termina diluyendo, ¿sí? Ese esfuerzo inicial, ese empuje inicial de hacer ya la revolución, con el empuje de la revolución rusa de fondo, se termina diluyendo en un par de años, ¿sí? Y encima Lenin se muere en el 24, creo que en el 24 se muere, ¿sí? Y el proceso, revolucionario se aplaca, se estabiliza. Siguen habiendo procesos revolucionarios impulsados por Rusia, pero ya no se cree que eso va a ser de una forma inmediata. Y encima, en Rusia, es inevitable esto. Les juro que en el primer cuatrimestre no me pasaba, Y estoy pagando lo mismo. Bueno, no se vayan. 10 minutitos más, esperemos que no se corte y seguimos con 2 o 3 cositas. Decía recién lo de Lenin, se aplacaba el proceso y encima se muere Lenin, ¿sí? A ver si alguien le pasa a Natalia el link de la comisión. ¿Profe? Sí. Una pregunta. En el texto dice que sigue Stalin con lo que es la persecución a los que no eran radicales con el pensamiento y que incluso, hacen la búsqueda de Trotsky. Hacia ahí vamos. ¿Tenías una pregunta en particular o porque íbamos hacia ese lado? Porque no, como dijo que se aplacaba. Se aplaca. ¿Qué se aplaca? Digamos, muere Lenin, se diluyen estos intentos revolucionarios, sigue habiendo intentos revolucionarios y sigue habiendo una vanguardia comunista a lo largo del mundo, pero muere Lenin y se reformula la organización política del Partido Comunista Ruso, ¿sí? Y sobre todo en esto tiene que ver mucho la figura de Stalin. Stalin, no sé si se lo leyeron, si lo tienen,
el nuevo liderazgo de la Unión Soviética va a estar en manos de Stalin, que tiene una concepción de afianzar el poder de la Unión Soviética en el orden mundial. ¿Sí? Y para eso, en vez de generar, digamos, esfuerzos hacia impulsar la revolución en distintas partes del mundo, pone los esfuerzos en consolidar a Rusia, a la Unión Soviética, como un país poderoso en un contexto internacional. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier postura que empiece a criticar esta posición, por ejemplo la de Trotsky, que le dice Trotsky, digamos, Stalin, la frase de Stalin siempre, digamos, doctrinaria es socialismo en un solo país, ¿sí? La posibilidad de socialismo en un solo país frente a la posición de Trotsky, que dice que sostiene la revolución permanente. No es posible un socialismo si no está en permanente revolución. Tomamos un revolucionario clásico, Trotsky, que plantea un orden social nuevo en todo el mundo, en toda la sociedad a nivel mundial. Stalin se sitúa más para fortalecer el orden institucional y político de la Unión Soviética, ¿sí? Y si bien impulsa movimientos revolucionarios, su enfoque va a estar dado en esta cuestión, ¿sí? Esto va a suceder hasta 1935, ¿sí? Por supuesto, hay una depuración de Stalin, de cualquier voz disidente, se transforma, el comunismo se transforma, en un régimen mucho más vertical del que se esperaba. Esa dictadura del proletariado se transforma en una dictadura, se va transformando lentamente en una dictadura de esos liderazgos burocráticos del Partido Comunista, ¿sí? Y la posibilidad de la revolución a nivel mundial también se diluye por el mismo impulso de la Unión Soviética, ¿sí? Otra vez. Bueno, hora complicada. Continuamos, ¿están ahí? Sí, acá. Bueno, gracias por el aguante. Ahí cerramos, ya cerramos. 5 minutitos, no se vayan, cerramos. ¿Sí? Si me da el tiempo y la conexión para esto, cerramos. Bueno, les decía, la Tercera Internacional, impulsada por Stalin, tiene, digamos, una posición hasta mediados de la década del 30, que es impulsar, digamos, esta división dentro del socialismo entre los revolucionarios y los reformistas, la socialdemocracia. Stalin impulsa esta cuestión y además se genera una purga al interior del Partido Comunista. Los que no eran comunistas quedaban afuera, ¿sí? Y los que no eran comunistas al estilo del Partido Comunista Soviético quedaban afuera también. Y esto termina de alinear a todos los partidos comunistas del mundo en relación con el modelo y el ejemplo del Partido Comunista Soviético. Y también genera muchos problemas. Esto lo vamos a ver en el caso argentino, ¿sí? Es como una disciplina vertical de los partidos hacia ese partido comunista triunfante que había sido el soviético. Esto hasta mediados de la década del 30, ¿sí? El 35, muy bien, marca una transformación en la lógica de la Tercera Internacional, porque hay un elemento que está surgiendo, digamos, un elemento político que surge con fuerza en Europa, ¿sí? El peligro para la burguesía, digamos, el peligro había sido en principio el peligro rojo, el comunismo, ¿sí? Para las potencias europeas y las occidentales, pero surge después, sobre todo de la Primera Guerra Mundial y de la crisis del 29, la crisis económica del 29, que ustedes ya la saben, ¿sí? El crack de Wall Street y la caída de las economías mundiales, genera en Europa el surgimiento de ¿qué? Del fascismo. Muy bien, del fascismo y el nazismo, ¿sí? Sectores obreros y sectores de la pequeña burguesía
frente a la imposibilidad de concretar sus aspiraciones en un gobierno capitalista liberal, en un gobierno social, en la gimnasia socialista que no llega nunca a producir una revolución, empiezan a orientarse hacia otras formas de acción política. El fascismo entra en acción en estos momentos de crisis, ¿sí? En la década del 30, sobre todo en Europa, el fascismo y el nazismo. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, ¿sí? En el video de Daniel se habla de estas cuestiones, busquen, digamos, esta cuestión del nazismo y el fascismo que empieza a cobrar mucha fuerza en Europa, pero frente a la avanzada de esta fuerza política, Stalin y la Tercera Internacional tiene una estrategia diferente de la que había desarrollado hasta ese momento. Forman los frentes populares, ¿sí? Con tal de detener la avanzada del fascismo, Stalin promueve a los partidos comunistas en distintos lugares del mundo a aliarse Es inviable. Promueve aliarse. Muy bien, me quedé ahí. Bueno, promueve aliarse. Prometo que me voy a quejar con el servicio de internet mañana mismo. Promueve aliarse con los sectores burgueses progresistas y con los socialistas reformistas, ¿sí? Esto es un frente popular. El comunismo revolucionario, para detener la avanzada del fascismo y del nazismo, promueve la formación de frentes populares. Característico, por ejemplo, en la España, la Guerra Civil Española, ¿sí? Que va a formar un frente revolucionario frente a la avanzada de Franco, y en distintas partes del mundo va a haber distintos frentes populares. Trotsky, partidario de la Revolución Permanente, forma la Cuarta Internacional. Exiliado, perseguido, forma la Cuarta Internacional, creo que en 1938, pero 2 años más tarde es asesinado por Stalin. Lo manda a matar a México, donde estaba radicado, y se disuelve mucho el poder de la Cuarta Internacional sin Trotsky. Esto es importante, lo que dijimos hasta ahora, para comprender el proceso, la influencia del proceso internacional en lo que vamos a ver después en Argentina, ¿sí? Tengan en cuenta no solamente las guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Tercera Internacional y este proceso que se da en la Tercera Internacional hacia el impulso de partidos comunistas revolucionarios y hacia los frentes populares, ¿sí? En 1939 finalmente se desata la Segunda Guerra Mundial, nuevamente las burguesías entran en guerra y acá el escenario cambia radicalmente, y esto lo vamos a ver la clase que viene. Bien, hasta acá llegamos hoy, bastante interrumpido en este último tramo, gracias por quedarse ahí y no irse. No. Bueno. Ni tiempo de pedir. Bueno, cierre. Palabras de cierre, antes de que se corte otra vez. Mañana les subo las actividades para la próxima semana, ¿sí? Vamos a ver lo que resta del siglo XX y organizaciones sindicales internacionales, texto de Colombard, ¿sí? Mañana les subo las actividades en el Classroom y seguimos las actividades por ahí, ¿sí? Bueno, anoten dudas, consultas, preguntas sobre lo de hoy. Me las pueden arrimar por correo electrónico y las charlamos en la clase que viene. Esperemos con una mejor conexión. Mañana mismo me peleo con todo el mundo en esos números 0800. Y bueno, espero que funcione mejor la próxima.
Si les parece, cerramos acá, ¿sí? Bueno. Listo. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Profe, gracias. Adiós, gracias.